Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a tratar una clase un poco interesante, donde sí necesito que estén bastante atentos, porque es un poquito de gramática, ¿sí? Y la gramática, aunque es facilísima, a veces nos podemos confundir si perdemos el hilo de la clase. Sí, entonces el día de hoy vamos a revisar un tema que pues sé que les va a agradar porque nos va a ayudar a entender un poquito más cómo es el tema de nuestra habla diaria, sí, de la forma cotidiana en la que nosotros utilizamos el español. Entonces, vamos a empezar con el tema de las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas. Para lo cual vamos a ver un pequeño video de introducción y luego iremos explicando las subordinaciones en las oraciones poco a poquito. Vamos a ello. Vamos a ver. En primer lugar, quiero que ustedes piensen en la palabra subordinación, ¿sí? ¿En qué significa para ustedes la palabra subordinación? ¿Ok? Y en base a eso vamos a ir nosotros creando el concepto de subordinación. ¿Ok? De las oraciones subordinadas. Recordemos que la palabra subordinación, ya, la palabra subordinación, ¿sí? Significa que va a depender de alguien o algo más, ¿sí? Que algo depende de alguien o de otra cosa, ¿ok? Cuando nosotros, qué sé yo, estamos en un trabajo, somos subordinados de nuestros jefes porque dependemos de ellos monetariamente y también pues para hacer las cosas que ellos nos dicen, ¿verdad? Estamos subordinados ante el jefe, ¿sí? Entonces lo mismo va a pasar con estas oraciones. Van a estar subordinadas por las mismas oraciones, ya van a ver, ¿ok? Por eso es que primero quiero que ustedes vean este video de cómo diferenciar estas oraciones subordinadas. Y estas oraciones subordinadas van a estar eh, divididas en tres partes: en los sustantivos, las adjetivas y las adverbiales. Pero no se preocupen, esto solo es para poderle dar un preámbulo al tema y ya posteriormente lo vamos a revisar poquito a poquito, término tras término, para que ustedes puedan entender bien cuáles son estas oraciones y cómo se van a identificar. Lares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, donde encontrarás documentos, exámenes y ejercicios para sacar un 10 en cualquier asignatura. El tema de hoy lo vamos a llamar cómo diferenciar las oraciones subordinadas, ya sean sustantivas, adjetivas o adverbiales. Empecemos con las sustantivas. Pueden ser sustituidas por esto, eso, aquello, una cosa o un sustantivo. Vamos a ver un ejemplo. Le pidió que llegara temprano al teatro. Primero, el nexo, que es qué. Por lo tanto, que llegara temprano al teatro es nuestra proposición subordinada. Vamos a sustituir esa proposición subordinada por eso. Le pidió eso. Y tiene sentido la oración. Por lo tanto, es una subordinada sustantiva. Otro ejemplo. Vamos a sustituirlo ahora por un sustantivo. Le pidió un favor. Perfecto, tiene sentido. Por lo tanto, que llegara temprano al teatro es una subordinada sustantiva. Otro ejemplo más. El acusado sabía cómo encontrar el dinero del robo. Primero, el nexo, que es cómo. Cómo encontrar el dinero del robo es nuestra proposición subordinada. Vamos a sustituirla por una cosa, a ver si tiene sentido.
El acusado sabía una cosa, tiene sentido, por lo tanto es una subordinada sustantiva. Otro ejemplo más. Vamos a sustituirla por un sustantivo. El acusado sabía las preguntas. Tiene sentido, por lo tanto, cómo encontrar el dinero del robo es una proposición subordinada sustantiva. Pasemos ahora a las adjetivas. Las adjetivas pueden ser sustituido el nexo por el cual o la cual y la proposición por un adjetivo. Vamos a verlo. El pueblo donde nació está cerca de aquí. El nexo es dónde. Por lo tanto, donde nació es nuestra proposición subordinada. Vamos a ver si es adjetiva. Sustituimos el nexo por el cual. El pueblo, el cual nació, está cerca de aquí. Tiene sentido, por lo tanto, es adjetiva. Ahora vamos a sustituir la proposición por un adjetivo. El pueblo costero está cerca de aquí. Tiene sentido, por lo tanto, estamos ante una proposición subordinada adjetiva. Vamos a ver otro ejemplo para dejarlo claro clarinete. Me han comprado una pulsera que es de plata. Primero localizamos el nexo que es de plata es nuestra proposición subordinada. Vamos a ver si es adjetiva. Vamos a sustituirlo el nexo por la cual. Me han comprado una pulsera la cual es de plata. Tiene sentido, por lo tanto, es adjetiva. Y ahora vamos a verlo con el segundo método. Vamos a sustituir la proposición por un adjetivo. Me han comprado una pulsera plateada. Tiene sentido, por lo tanto, que es de plata es una proposición subordinada adjetiva. Y ahora vamos a ver las adverbiales. Las adverbiales pueden ser sustituidas por un adverbio y responden a las preguntas de los complementos circunstanciales. Un ejemplo. La cena terminó cuando llegó la medianoche. Primero, el nexo, que es cuando. Cuando llegó la medianoche es nuestra proposición subordinada. Vamos a ver si puede ser sustituida por un adverbio. La cena terminó ayer. Tiene sentido, es una proposición subordinada adverbial. Segundo método. Vamos a ver si responde a las preguntas de los complementos circunstanciales. Para ello, hacemos esas preguntas al verbo de nuestra proposición principal. Vamos a recordar esas preguntas. Las tenéis por aquí. ¿Dónde terminó? ¿Cuando llegó la medianoche? No tiene sentido. ¿Cuándo terminó? Cuando llegó la medianoche. Por lo tanto, cuando llegó la medianoche es nuestra proposición subordinada adverbial. Otro ejemplo más. El coche se saltó la mediana como si fuese un cohete. Perfecto. ¿Cómo es el nexo? Como si fuese un cohete es nuestra proposición subordinada. Vamos a ver si es adverbial. La sustituimos por un adverbio. El coche se saltó la mediana rápidamente, por lo tanto estamos ante una proposición subordinada adverbial. Pero vamos al segundo método, al de las preguntas. Preguntamos al verbo de la proposición principal que es se saltó. ¿Dónde se saltó? Como si fuera un cohete, no tiene sentido. ¿Cuándo se saltó? Como si fuera un cohete, no tiene sentido. ¿Cómo se saltó la mediana? Como si fuera un cohete, sí tiene sentido. Como si fuera un cohete es nuestra proposición subordinada adverbial. Ahora os voy a dejar aquí una serie de ejercicios. Los dos primeros los voy a hacer yo. Los siguientes me dejáis las soluciones en los comentarios. Creo que hoy no hubiera dado la espantada de hace 20 años. ¿Qué es nuestro nexo? Que hoy no hubiera dado la espantada de hace 20 años es nuestra proposición subordinada. Vamos a ver si puede ser sustituida por eso. Creo eso. ¿Tiene sentido? Estamos ante una proposición subordinada sustantiva. Vamos a la segunda oración. Según es el nexo. Según nos contó luego es nuestra proposición subordinada. Vamos a ver si es sustantiva. En esa época, eso habían empezado los presentimientos sobre sus tías. No tiene sentido, por lo tanto, no es una oración subordinada sustantiva. Vamos a ver si es adjetiva. En esa época, el cual nos contó luego, habían empezado los presentimientos sobre sus tías. Tampoco tiene sentido, por lo tanto, no es adjetiva. Y vamos a ver si es adverbial. Lo vamos a sustituir por un adverbio. En esa época,
Justamente habían empezado los presentimientos sobre sus tías. Sí tiene sentido. Por lo tanto, según nos contó luego, es nuestra proposición subordinada adverbial. El resto de oraciones las hacéis vosotros, que seguro que las vais a hacer perfectamente. Bien, vamos primero a explicar para proceder a hacer los ejercicios que nos dice este video. Pero bueno, no hay que asustarse bastante de este tema, porque como ya vimos, tiene claves, tiene formas de identificarse, ¿ok? Entonces no se preocupen por eso. Vamos a partir desde el inicio, desde cero. Vamos a abrir las diapositivas. Y vamos a empezar. Ya. Bien. Esta es una guía sencilla para poder abordar lo que son las oraciones subordinadas. Como les dije al inicio, ustedes deben pensar en la subordinación como, eh, como depender de alguien o de algo, ¿sí? Como la dependencia de alguien. Entonces, primero vamos a ver que la subordinación, lo subordinado, va a ser la dependencia, ¿verdad? De alguien, ¿ok? Entonces, aquí una oración que dependa de alguna pregunta, dependa de alguna oración secundaria, ¿sí? Como tal. Perfecto. Las oraciones subordinadas son parte fundamental de la gramática española, pero pueden parecer un poco complejas a primera vista. Ahorita les vamos a poder enseñar con un poquito más de facilidad lo que son estas oraciones subordinadas. En primer lugar, ¿qué son las oraciones subordinadas? Primero lo que les decía, ¿no? La dependencia. Las oraciones subordinadas van a depender de otra oración principal para poder tener sentido. La función gramatical puede desempeñar el papel de sujeto, objeto, adjetivo o adverbio dentro de la oración principal. Y la flexibilidad se puede colocar en diferentes posiciones dentro de la oración para enfatizar distintos aspectos. Las oraciones subordinadas se van a dividir en tres partes: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales, teniendo primero las sustantivas, que funcionan como sujeto, objeto directo, complemento de nombre o de preposición. Las adjetivas van a modificar a un sustantivo aportando la información adicional. Y las adverbiales van a indicar una circunstancia de lugar, tiempo, modo, causa, etcétera, de la acción principal. Pero para poder nosotros avanzar en lo que son las oraciones subordinadas, creo que es principal definir estas palabritas, ¿sí? Tanto el sustantivo como el adjetivo y el adverbio son categorías gramaticales, ¿sí? Son categorías gramaticales. ¿Ok? En donde el sustantivo viene a ser la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser cualquier nombre. El de ustedes, el mío, por ejemplo, puede ser José, puede ser Carlos, puede ser Dayana. Sí, también puede ser un sustantivo común, es decir, como se les conozca comúnmente a las cosas o a los animales. Por ejemplo, gato, perro, rana, etcétera. ¿Sí? Puede ser también con referencia a la naturaleza. Flor,
árbol, ¿sí? Todo lo que sea un nombre como tal es un sustantivo. Ejemplificando, la flor, no, bueno, eso sería con minúscula. Flor se movía con el viento. Para identificar sustantivo, debemos saber primero cuál es el verbo, ¿verdad? Se movía y le hacemos la pregunta al verbo, porque el sustantivo es de quien se habla en la oración, o por lo tanto, la persona que ejecuta el verbo. ¿Quién se movía o qué se movía? La flor. Por lo tanto, flor viene a ser un sustantivo porque es la persona, animal o cosa de quien se está hablando en la oración, ¿verdad? Es ella la principal dentro de la oración. Luego, luego tenemos al adjetivo como tal, ¿sí? Este va a dar una caracterización al sustantivo, ¿sí? Puede ser bonito, feo, pequeño, grande, hermoso, eh, lleno, sí, todo lo que le dé una caracterización al sustantivo es un adjetivo, ¿ok? Todo lo que le dé una caracterización o una cualidad al sustantivo va a ser un adjetivo, bonito, feo, pequeño, grande, hermoso, horroroso, alto, bajo, rico, feo, eh, qué sé yo, apestoso, lo que sea que le da una cualidad al sustantivo va a ser un adjetivo. Y un adverbio, bueno, el adverbio sí que ya es otro tema, ¿ok? El adverbio va a indicar lugar, sí, va a indicar el tiempo. Por ejemplo, que se van a ver en dónde, en el mall, ¿verdad? ¿Qué otro? El tiempo, a las 6 de la mañana. Puede ser en modo, eh, ujú, podría ser está cansado, podrías hacer un más como un adjetivo. Y pues bueno, también puede ser de causa, ¿ok? O de efecto como tal. Sí, pero los adverbios básicamente van a empezar a indicar estas situaciones. No es para complementar la oración. Puede ser un adverbio de lugar, un adverbio de tiempo, adverbio de modo. A estos vuelta después, más adelante ya se les llama lo que son circunstanciales. Sí, entonces es importante entender primero estas categorías gramaticales para que podamos ya hablar de oraciones subordinadas y hablar cómo funcionan las sustantivales, las adjetivales y las adverbiales dentro ya de un panorama un poco ya que ustedes conozcan más, ¿sí? Entonces, primero eso, antes que nada. Recordemos esas categorías gramaticales. Y ahora sí vamos un poquito aquí con, con las sustantivas, con las subordinadas sustantivas. Lo que van a hacer estas subordinadas sustantivas es primero tener un sujeto. Que estudies es importante. Tenemos el objeto directo. Pienso que aprenderás mucho. Y podemos tener un complemento. Estoy seguro que lo harás bien. Vamos a tener también las subordinadas adjetivas o adjetivales, las cuales van a tener su función como modificar al sustantivo, es la función, ¿ok? Aportando más información. Por ejemplo,
el cuadro que colgaste es precioso. Necesito un libro que me ayude a aprender. Ustedes ven aquí, podemos nosotros identificar sí o sí que es adjetivo. ¿Por qué? La palabra precioso. Sí. Posteriormente tenemos la introducción. Eh, Pueden ir introducidas por los nombres relativos como qué, quién, cuál, ¿sí? Etcétera. Y tenemos la posición que puede colocarse antes o después del sustantivo que las viene a modificar. Las subordinadas adverbiales, sin embargo, vamos a tener cuatro cosas en las que debemos enfocarnos, que son las que les decía, ¿no? Las del tiempo, lugar, modo y causa. Por ejemplo, un ejemplo de subordinada adverbial de tiempo es cuando llegues, avisa, ¿sí? El llegar viene a denotar tiempo, ¿sí? El lugar, iré donde tú me digas. El dónde, ¿verdad? Donde tú me digas. Y el modo, come como quieras, la forma en la que lo hace, ¿sí? La causa, no pudo venir porque estaba enfermo. ¿Cuáles son las señales que nos van a ayudar a identificar a una oración subordinada? En primer lugar, los pronombres. ¿Qué, quién, cuál, dónde, cuándo? Las confusiones. ¿Qué, por qué, sí, cómo, aunque? Cambios de modo, del subjuntivo al indicativo. Aquí tenemos unos ejercicios prácticos en donde ustedes deben identificar el tipo de oración. Luego van a tener que completar la oración subordinada y clasificar la oración. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que me vas a aprobar el examen. ¿Qué tipo de oración subordinada será? ¿Sí? Creo que me vas a aprobar el examen. Entonces yo regreso y veo primero. Lo que debemos hacer primero para poder identificar lo que son las oraciones es identificar el nexo, porque normalmente estas oraciones tienen nexo. En este caso tenemos el nexo que. Sí, creo que me vas a aprobar el examen. Entonces, empezamos a realizar lo que son a reemplazar, ¿verdad? ¿A partir de qué? Y reemplazar, ¿qué es lo que vas a aprobar? El examen. Y en este caso, podríamos reemplazarle ¿cómo? Podríamos aprobar con la palabra eso. Creo que vas a aprobar eso. ¿Queda bien o queda mal? Queda bien, ¿verdad? Entonces, la primera es una oración subordinada sustantiva, ¿sí? Luego tenemos completa la oración subordinada. Iré al parque, que ustedes le pusieran ahí. Línea, me digas. ¿Qué podrían poner ahí? Iré al parque que me digas. Iré al parque cual me digas. ¿Sí? Ustedes pueden ahí ponerle. Yo creo que queda mejor iré al parque que me digas o que me digas. Clasifica la oración subordinada. Si estudias, conseguirás buenas notas. Esto es adverbial porque es una consecuencia, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que sucede es que ya se está terminando el tiempo de clase. Entonces, este no es un tema que se pueda dar en una sola clase como tal. Sí. Em, hay que ver más que nada las oraciones
tanto adjetivales como sustantivales y adverbiales, hay que verlas una por una, identificando cuáles son em, las formas de reemplazar con los nexos, de reemplazar con palabras, como les hice este pequeño ejemplo. Además que hay que aprendernos algunas preguntas para poder reemplazar las cosas de las oraciones subordinadas que normalmente tienen como un objetivo dentro del nexo como tal, ¿sí? Y pues es algo que en realidad para una clase no se alcanza a ver, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta semana ustedes tienen tarea, la siguiente no tienen tarea. Entonces, esta semanita yo les voy a crear una tareita más enfocada, perdón, a lo que es el tema anterior de clase, el que vimos la semana anterior, ¿sí? Para que estas oraciones subordinadas queden para una clase específica de estas, ¿ok? Para que nosotros podamos ver poco a poco cada una de las oraciones. Sin embargo, ya vamos sabiendo que los tipos de oraciones subordinadas son tres, ¿sí? Que van a estar muy ligadas a las categorías gramaticales del sustantivo, del adjetivo y del adverbio, que sería algo que me gustaría que ustedes repasaran porque nos vamos a enfocar en estas categorías gramaticales para poder identificar las oraciones subordinadas homónimas, ¿sí? Es decir, parecidas a estas, ¿no? De su mismo nombre. Entonces, ya vamos viendo un poquito, esta es una clase de introducción para que ustedes puedan saber más o menos de qué es lo que trata. Sin embargo, como les digo, siento y sé que hay que revisar más ejemplos, que hay que revisar como nos decía en el video, ¿no? Saber los tips y las cosas que podemos realizar para tener una identificación correcta de las oraciones subordinadas, ¿ok? Entonces, mis chicos, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se está acabando el tiempo, ¿sí? Y la siguiente clase nos vamos a dedicar simple y sencillamente a realizar ejemplos y a analizar las oraciones subordinadas desde cero, ¿ok? Entonces, recuerden eso. Listo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.